Buenos días y bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar dentro de la materia higiene del medio hospitalario de las infecciones nosocomiales. Todos vosotros sois sanitarios o lo vais a ser, entonces sí me gustaría, como modo de introducción, que me explicarais con vuestras palabras qué es una infección nosocomial. Vamos allá. Entre todos intentamos hacer una definición correcta. ¿Qué es una infección nosocomial? Cuando hablamos de infección nosocomial, que lo oiremos mucho en los centros sanitarios, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? ¿A qué? A ver, por aquí. Bueno, aquellas que se adquieren en el hospital, enfermedades que se adquieren en el hospital, una infección adquirida en el hospital. Son aquellas que se producen las 48 horas después de que el paciente esté ingresado, aquellas que se producen en el hospital por distintas circunstancias, a las que cogemos los especialistas derivados de atención a los enfermos, ¿vale? Infecciones adquiridas por la estancia en el hospital, contraída, ¿vale? Bueno, la mayoría tenéis claro, por lo menos, la idea general de lo que es una infección nosocomial. En la clase de hoy vamos a intentar que concretéis mucho más qué es una infección nosocomial, que vuestra definición sea completa y global y conocer también por qué vías de entrada entran en nuestro organismo este tipo de infecciones. ¿Sí? Vale, muy bien, Samantha. Muy bien. Vamos allá. Vamos a ver, pues, infecciones nosocomiales y su prevención. ¿De acuerdo? Es fundamental la prevención de su aparición y también, una vez que se ha manifestado, cómo se pueden controlar. Vamos a hablar primero, vamos a contextualizar qué son las enfermedades transmisibles. Vale, pues son aquellas en las que existe un agente causal que procede de un huésped o de un reservorio inanimado que puede reproducirse y desencadenar una enfermedad cuando pasa a un huésped susceptivo o potencial, ¿vale? Huésped infectado o reservorio y pasa a un huésped susceptible desencadenando una enfermedad. Este concepto tiene que estar claro para entender perfectamente bien lo que es una enfermedad nosocomial. Según la OMS, ¿vale? Organización Mundial de la Salud, la infección nosocomial, cuyas siglas son IN, es importante también que tengamos claras las siglas con las que nos podemos encontrar en nuestro periplo sanitario y periplo laboral, ¿vale? IN, infección nosocomial. Es cualquier patología de origen microbiano, reconocida desde el punto de vista clínico, que afecta a los pacientes tras su estancia en el hospital o después de recibir un tratamiento y al personal sanitario como consecuencia de su trabajo. Por tanto, la mayoría me habéis dicho una de las dos, ¿vale? Pero serían las dos, ¿de acuerdo? Pacientes y personal sanitario. Sabéis que los sanitarios estamos especialmente expuestos a este tipo de infecciones. Vamos a ver las características. Afecta a un paciente ingresado por otras razones diferentes a la infección nosocomial. El paciente, antes de su ingreso, eso también lo habéis comentado algunos de vosotros, no presentaba la infección nosocomial ni en la fase clínica ni en el periodo de incubación. Es una enfermedad adquirida en el propio centro. Y la enfermedad, también esto es muy importante, puede manifestarse después de la alta hospitalaria. La enfermedad se ha transmitido al huésped durante el periodo, pero se manifiesta a posteriori. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Creéis que la frecuencia de la infección nosocomial en nuestro entorno sanitario es elevada o no lo es? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? Muy elevada, es elevada. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Montserrat no sabe, no te preocupes, ahora intentamos aclararlo. Es elevada, ¿sí? Varía de unos centros a otros y siempre es más alta en centros grandes y en los universitarios. ¿Por qué? Porque atienden a mayor número de pacientes con patologías más graves y se aplican procedimientos diagnósticos y terapéuticos más complejos. Cuando hay mayor número de procesos invasivos como cateterismos, intubaciones, sondajes, supone una puerta de entrada
a este tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Y ponen en riesgo al sistema inmunológico. Vale. Vamos a hablar ahora de factores de riesgo de la infección nosocomial, ¿sí? Si conseguimos actuar sobre los factores de riesgo, actuaremos en la prevención de la infección nosocomial. No siempre es sencillo, ¿vale? Porque hay factores que escapan de nuestro control. Por ejemplo, los factores intrínsecos son inherentes al paciente y muy difíciles de modificar. ¿Cuáles son estos factores? Pues, por ejemplo, características fisiológicas de cada paciente, edad, sexo, estado nutricional, estilo de vida. Hay variables que no podremos modificar, no podremos actuar sobre la edad. Sí, sobre el estado nutricional, pero durante un tiempo de ingreso al inicio, el estado nutricional con el que llega el paciente es el que tenía previamente, por tanto, no podremos incidir sobre él en un primer momento. También, en qué estado de salud se encuentra el paciente, es decir, su situación clínica. Cuando un paciente ingresa debido a una neoplasia, a diabetes, a una inmunodeficiencia adquirida, a una patología pulmonar, está desnutrido, tiene una úlcera por presión, pues es probable que, nos encontramos ante un factor intrínseco que predispone a ese paciente para poder contraer infecciones nosocomiales. ¿Sí? No todos los que entran con este tipo de situaciones las tienen por qué adquirir, pero es efectivamente un factor de riesgo más. ¿Sí? Vale. Me podéis interrumpir cuando lo necesitéis, ¿vale? Factores de riesgo extrínsecos. Extrínsecos, externos al propio paciente. Son factores exógenos y están relacionados con aspectos médicos y con aspectos hospitalarios y se derivan de la propia actividad asistencial, pues lo que hemos comentado, en un hospital en el que se realizan muchas endoscopias, muchos sondajes, muchos procedimientos invasivos a nivel corporal, es más frecuente que haya o que persistan este tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la aplicación de técnicas diagnósticas y terapéuticas como colocar un catéter urinario, un catéter vascular, sonda nasogástrica, cuando se proporciona al usuario nutrición parenteral, cuando se le hable una traqueotomía, en cualquier intervención quirúrgica, está siendo un factor de riesgo de la aparición de infección nosocomial. También cuando tratamos al paciente con fármacos inmunosupresores o antibióticos, porque lo que hacen es producir una depresión en el sistema inmune del paciente. ¿Sí? Y abriendo de nuevo también la entrada a la aparición de la infección nosocomial. Es muy difícil poder actuar sobre todos los factores, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a hablar ahora y a estudiar por mayor frecuencia de la infección nosocomial y también dentro de cada una de las infecciones más frecuentes o donde se aparece la infección nosocomial, cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar en ese caso concreto, ¿vale? Porque son muy específicas en función del tipo de infección que se trata. Comenzaremos por las respiratorias, indicando que las más frecuentes son las que tienen relación con vías respiratorias, urinarias, quirúrgicas y bacteremias. ¿Hay más? Así es, pero estas son las más frecuentes. Por tanto, en ellas vamos a centrar el contenido de nuestra clase. Infecciones respiratorias, especialmente neumonías, son las infecciones nosocomiales más frecuentes y las que producen una mayor elevada tasa de mortalidad, donde sobre todo en la UCI, en posquirúrgicos y también en pacientes inmunodeprimidos. ¿Vale? Este dato importante, la neumonía es la principal infección nosocomial y la que tiene mayor elevada tasa de mortalidad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Ok, genial. Pues avanzamos. Esto es importante que lo tengamos bien asentado para poder entender bien la parte que viene ahora. Factores de riesgo que se pueden dar, que nos pueden aparecer. Ahora vamos a hablar, Yamel, de los factores de riesgo de las infecciones de vías respiratorias.
Vamos ahora a dividir las infecciones por vías respiratorias, urinarias, quirúrgicas y bacteremias, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Factores de riesgo derivados del uso de anestésicos, derivados de la inhibición de la tos y baja movilidad de la frecuencia respiratoria, por tanto, alterando más, provocando dificultad para la expulsión de, pues bueno, de los esputos, ¿de acuerdo? Intubación orotraqueal, realización de broncoscopias, realización de traqueotomía y ventilación mecánica y tratamiento con antibióticos. Estos son los principales factores de riesgo, ¿vale? Que como podéis ver, la mayoría son extrínsecos, ¿vale? ¿Qué medidas de prevención podemos tomar como sanitarios y debe tomar el propio hospital para evitar la aparición de este tipo de infecciones nosocomiales? Bueno, pues por supuesto, lavarse las manos antes y después de atender a un paciente, mantener circuitos respiratorios en correctas condiciones de higiene, utilizar sondas estériles desechables para aspirar secreciones, sustituir frecuentemente los humidificadores, realizar una adecuada esterilización de todos los útiles que se utilizan para realizar intervenciones a nivel del aparato respiratorio. Por supuesto, aplicar al paciente tratamientos posturales, fisioterapia respiratoria, clapping, ¿sabéis? Que ayuda a eliminar las secreciones, ¿de acuerdo? Y aplicar técnicas de aislamiento respiratorio cuando sea necesario. Algunas de estas medidas las podemos aplicar directamente nosotros, como son las de lavarse las manos y atender al paciente. Otras deben ser protocolizadas por el entorno sanitario. Por supuesto, sí, Diana indica, eso es, el uso de guantes, ¿vale? Aquí no aparece, pero el uso de guantes es también una medida de prevención muy importante. Sí, sí, muchas gracias por la indicación. Vale, vía respiratoria vista, ¿sí? Vía urinaria. Las vías urinarias constituyen una de las causas más frecuentes de septicemia por bacterias, ¿vale? La morbilidad y la mortalidad que produce es menor que la de otras enfermedades respiratorias, nosocomiales, ¿de acuerdo? Y las medidas de prevención se aplican fundamentalmente en pacientes con sondaje vesical. ¿Por qué se produce una infección cuando hay un sondaje vesical? Bueno, pues porque hay un arrastre mecánico en la inserción de la sonda. Al introducir la sonda arrastramos alguna bacteria que puede provocar esa infección. También se puede dar por la unión de la sonda con el tubo de drenaje que no esté adecuadamente esterilizada o bien sellada y se produzca una vía de entrada. O también por la contaminación de la bolsa recolectora de orina, que no esté bien sellada y eso produzca pues una puerta de entrada de esa infección. ¿Sí? Vemos ahora factores de riesgo de las infecciones urinarias. Como os he comentado, se dan fundamentalmente por el cateterismo vesical, por su colocación y por sus cuidados inadecuados. Cuando hay un tratamiento con antibióticos, hemos de recordar que afectan al sistema inmune y también dependerá del paciente. Aquí hablamos ya de factores intrínsecos al paciente. La edad, el sexo y la enfermedad previa del paciente afectará también en este tipo de infecciones. Venga, seguimos. Medidas de prevención de la infección urinaria. Insisto, muchas de las medidas de prevención podremos aplicarlas nosotros mismos como profesionales sanitarios y otras deben ser estructuradas, protocolizadas desde el centro sanitario. Si alguno estáis actualmente en ejercicio, sabréis que estas medidas se trabajan habitualmente en los centros sanitarios. Usar sistemas de drenaje cerrado. Sondar al paciente solamente cuando sea imprescindible y mantener el sondaje el menor tiempo posible. Extremar las medidas de asepsia durante el sondaje empleando siempre material estéril. Limpiar y desinfectar la zona antes del sondaje. Esencial. Establecer planes de cuidados e higiene periódicos del meato uretral. Lavarse manos y después de manipular la sonda, por supuesto, usar guantes. Utilizar lubricantes para insertar la sonda vesical. Evitar desconectar la sonda y la bolsa para preservar ese circuito cerrado.
Fijar la sonda en el muslo o en el abdomen para evitar que se desplace dentro de la uretra y se abra una vía también de entrada. Mantener siempre el flujo urinario descendente. Recoger la orina del paciente sondado, desinfectando la zona de la bolsa y evitando puncionar esa sonda vesical, ¿vale? Porque también podríamos abrir una vía de entrada. Utilizar dispositivo de vaciamiento para meter la bolsa de diuresis y educar al paciente sondado en los autocuidados de higiene. Todas estas medidas se pueden tomar para evitar esas infecciones de las vías urinarias. Aún tomándolas, hemos de recordar que su prevalencia es elevada y que en ocasiones es muy complicado poder controlarlas todas. Pero, desde luego, sí, desde nuestra perspectiva profesional actuamos con diligencia sobre estas, haremos un adecuado y conveniente trabajo de prevención. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hemos visto ya infecciones respiratorias y de las vías urinarias. Sí, Catherine preguntaba si antes de colocar la sonda se puede hacer una limpieza antiséptica. Pues, Catherine, es lo que hemos visto en la medida de prevención. A ver, ¿dónde lo teníamos? Eso es, limpiar y desinfectar la zona antes del sondaje, ¿vale? Esto sería. Venga. Herida quirúrgica. Los factores de riesgo, en el caso de la herida quirúrgica, pueden ser exógenos o endógenos. Realmente, en todas ellas, ¿de acuerdo? No solamente en la herida quirúrgica, también en las vías respiratorias y en las vías urinarias, como hemos visto. Exógenos. ¿Qué puede ocurrir? Que el sistema de aire del quirófano esté contaminado, que hay una deficiente esterilización del material quirúrgico, que los antisépticos estén contaminados y que el paciente haya sido inadecuadamente preparado. Factores endógenos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues la edad, el sexo, la patología del paciente. Hemos hablado en la introducción de cómo ese estado previo del paciente actúa o incide directamente en la situación real o en la aparición de estas infecciones. También hospitalización prolongada y tratamiento preoperatorio prolongado con antibióticos, ¿vale? El antibiótico le aparecerá aquí como uno de los factores de riesgo de tipo, en este caso, endógeno. Vale. Hemos de recordar que hay diferentes tipos de cirugía y en función de ese tipo de cirugía también habrá que tener cuidado o unos cuidados distintos por tratarse de una situación que varía en cuanto al tipo de herida. Vamos a ver los tipos de heridas, así también las repasamos, nos vendrá bien a todos y luego veremos qué medidas de prevención se pueden tomar a nivel preoperatorio, a nivel intraoperatorio y a nivel posoperatorio, ¿de acuerdo? En los 3 puntos exactos de esa intervención, antes, durante y después, ¿sí? Vale, tipo de cirugía. Tipo de cirugía limpia. La intervención no afecta ni al tracto respiratorio, ni al digestivo, ni al genitourinario, ni a tejidos infectados. Son heridas que cicatrizan por primera intención. Riesgo de contaminación exógeno. Y si se drena, se hace con sistemas cerrados. Tipo de cirugía limpia contaminada. La intervención se realiza en cavidades comunicadas con el exterior, por ejemplo, cavidad respiratoria, digestiva, genitourinaria. Estas intervenciones comprometen a partes del cuerpo como tracto biliar, apéndice, vagina y orofaringe. Tipo de cirugía contaminada. Hablamos de heridas abiertas, alteraciones de la técnica quirúrgica estéril o derrame de abundante líquido intestinal. ¿De acuerdo? En estas heridas hay signos de inflamación aguda, aunque no hablamos de herida purulenta. Y tipo de cirugía sucia, cuando hablamos de heridas traumáticas no recientes que presentan una infección clínica o una víscera perforada. ¿Sí? Estos 4 tipos de cirugía nos podemos encontrar. Ahora hablamos pues de medidas de prevención en herida quirúrgica. Preoperatorias, es decir, antes de llevar al paciente al quirófano. Preparar al paciente con un aseo completo, con jabón antiséptico y cambio de ropa. Rasurar el campo preoperatorio. Se recomienda usar siempre crema depilatoria, no otro tipo de depilatorios, crema depilatoria. Aplicar antisépticos en la zona del campo operatorio, protegiéndola con paños estériles hasta llegar al quirófano.
Ahora ya, intraoperatorias. Estamos ya dentro de la operación. Extremar medidas de asepsia en el quirófano. Lavado de manos quirúrgico, calzas, gorro, mascarilla, bata, guantes y gafas. Restringir el acceso de personal a la zona quirúrgica. Utilizar todo el material estéril y asegurándonos de que haya cubierto esas condiciones de asepsia. Intentar controlar la condición ambiental del quirófano, recorrer la temperatura, la humedad. Es conveniente controlarlo. A determinadas temperaturas sabéis que proliferan mucho más las bacterias. Esterilizar todo el material quirúrgico utilizando y desinfectar todo el aparataje. Una vez que hemos salido del quirófano, pasamos al posoperatorio. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar en prevención? Pues trataremos las heridas en condiciones de máxima asepsia, siempre. Lavado de manos, utilizando guantes, mascarilla y material estéril. En las curas, primero actuaremos sobre las heridas no infectadas y después sobre las infectadas, en paquetes de instrumental estéril que serán individuales para cada cura, asegurándonos de que ese material ha sido efectivamente bien esterilizado. Posoperatorias, material utilizado debe limpiarse antes de ser enviado al servicio de esterilización para evitar que se transfieran las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Gema nos dice que la crema depilatoria está contraindicada por motivos irritantes de la piel. Ahora se realiza por rasurado unas horas antes de entrar en el quirófano y previo a la ducha. Pues yo creo que hay diferentes tipos de protocolo en función de los sistemas de salud, Gema, o en función del tipo de herida, ¿vale? Intento averiguar sobre esto, Gema, porque sí que es cierto que en las últimas intervenciones, de las que yo he tenido noticia por diferentes razones, se aplica la crema depilatoria, ¿vale? Porque con el rasurado lo que también se podía producir era infectación de los poros de la piel. Entonces, escríbeme, por favor, Gema, si no te importa, y lo revisamos. El protocolo en el Salud es, como dice Gema, con rasurado. Vale, Samantha. Pues yo creo que deben tener diferentes tipos de protocolo en función del tipo de zona sobre la que se interviene. Porque, bueno, yo recuerdo la última operación de varices, de la que yo, bueno, pues he estado, que se aplicó directamente crema depilatoria, se le pidió al paciente. ¿Vale? Pues entonces, Gema, nada que ver, nada que decir. Vale. Vale, pues lo revisaremos, ¿vale? Por favor, Gema, escríbeme si no te importa y lo actualizaré para tenerlo en cuenta. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Ya sabéis que estos protocolos han ido cambiando, ¿vale? Supongo que tú, si trabajas en el servicio, lo conocerás. Han ido cambiando y... Vale, lo revisamos, Samantha, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Y así lo tenemos todos claro y reviso toda la información que tenemos. Estupendo. Vale, genial. Pero por favor, escribirme, Gema, Samantha, y así no lo olvido, porque luego después de la clase me pasa que en alguna ocasión se me pasa, ¿vale? Y lo revisamos. Muchas gracias. Venga, seguimos. Y llegamos a la parte de bacteriemias, ¿sí? Según los estudios de prevalencia de las infecciones nosocomiales, de las IE en España, las bacteremias han aumentado de forma significativa, ¿de acuerdo? Antes era, bueno, pues un dato pequeñito en el que no afectaba apenas, pero ahora cada vez pues los datos son mayores. Gran parte de ellas se deben a focos infecciosos, sobre todo en el tracto urinario, en vías respiratorias y en la herida quirúrgica, ¿vale? Pero también tienen relación con el uso de dispositivos intravasculares, ¿de acuerdo? Con de todos los dispositivos que se utilizan para inyectar a nivel vascular cualquier tipo de sustancia. Las medidas de prevención están relacionadas con el uso correcto y adecuado de este tipo de catéteres. Está claro que los datos hablan por sí solos. Está habiendo una mala praxis, una inadecuada praxis, o falta de formación o de formación profesional, y no se están utilizando bien, con lo cual este tipo de infecciones está aumentando mucho en los últimos años. Medidas de prevención, ¿cuáles serían? Bueno, pues la desinfección
de la zona de inserción del catéter, lavado de manos y antes, después de manipular el catéter, por supuesto, el uso de los equipos de protección individual, bata, guantes, mascarilla y gorro. Fijación del catéter y estopado con gasas estériles. La fijación del catéter es muy importante. También lo hemos visto en las infecciones de la vía urinaria, ¿de acuerdo? Si no está fijado, ese catéter se puede mover y bueno, pues provocar que se abra una vía de entrada y que esa zona que está bien sellada, pues, bueno, pues no deje de estarlo y se produzca la posible entrada de bacterias. ¿Sí? Y también planificación del cuidado y vigilancia del catéter para detectar precozmente cualquier signo de infección. Cuando una persona tiene un catéter, hay que hacer un control exhaustivo y adecuado de este tipo de catéteres. ¿De acuerdo? Vale, Juan nos dice que hay falta de interés en algunas ocasiones y mala praxis en la aparición de infecciones nosocomiales. Bueno, pues puede haber de todo. Efectivamente, somos seres humanos y hay sanitarios pues muy responsables y que hacen muy diligentemente su trabajo y los hay que no lo hacen. Entonces, bueno, nosotros procuraremos ser o seremos de los que trabajamos adecuadamente y realizamos un adecuado control y hacemos todo aquello que está en nuestra mano para que esta infección nosocomial no aparezca, ¿vale? Teniendo claro que es muy complicado que estas queden a cero, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de otras infecciones nosocomiales también para que las conozcáis, porque también se pueden dar, ¿sí? Aunque, como hemos dicho, las más frecuentes son las 4 que hemos comentado de inicio. Bueno, cuando se afecta el aparato digestivo, podemos hablar de gastroenteritis, hepatitis aguda o crónica, enterocolitis o infección gastrointestinal. En el aparato genital hablaríamos de endometriosis o infección por episiotomía. En la osteoarticular, pues puede ser una infección articular del disco intervertebral, también osteomielitis. Cuando es una infección que afecta al aparato cardiovascular, podríamos hablar de flebitis, arteritis, endocarditis, miocarditis y pericarditis, que también, bueno, se dan con relativa frecuencia, la verdad. Sistema nervioso central, bueno, pues cuando hay una aparición de una meningitis, cuando hay alguna infección intracraneal o cuando hay también algún absceso espinal. En la piel y partes blandas podríamos hablar de úlceras por presión, quemaduras, mastitis y pústula del lactante, también relacionada con infección nosocomial. Órganos de los sentidos, bueno, pues conjuntivitis, otitis, sinusitis y también infecciones en la cavidad vocal. Y cuando se produce una afectación a nivel sistémico, podríamos hablar de sarampión, parotiditis, rubeola y varicela. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda sobre aparatos y sistemas más afectados por las IN? Decirme, ¿vale? Si hay que volver atrás con algo. Juan dice que no. Vale, nos comenta Gema. Gracias, Gema. Los principales agentes causales en bacteriemias son enterobacterias y pseudomonas, ¿vale? Con mortalidad elevada del 24 al 30% de los pacientes. Una mortalidad efectivamente muy elevada. Gracias, Gema, por tu apunte. ¿Vale? Fijaros, ya no solamente es que ha aumentado mucho, sino que efectivamente, que eso no lo he comentado, pero es así, como dice Gema, también tiene una mortalidad muy elevada. Hemos hablado de inicio que la neumonía, como infección nosocomial, era la que mayor mortalidad o más mortalidad elevada tenía, pero también las bacteremias, así es. Eso es. Vale, desde Bilbao, sí. Aparece endometriosis y más sería una inflamación del endometrio, ¿vale? Eso os tiene que quedar claro. Lo que hablamos del aparato reproductor sería efectivamente una infección, perdón, del endometrio. Inmaculada, ¿a qué te refieres? ¿A qué datos te refieres? ¿A los que comenta Gema? ¿Perdona? ¿O algo no te lo he comentado yo? Por concretar.
Un segundito que tenía una pregunta por aquí. Bueno, luego si no comentamos. Vale, vamos a hablar ahora de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es esta vigilancia epidemiológica y por qué es tan importante? Bueno, pues consiste en recopilar datos sobre las IN para poder evaluarlo, interpretarlas y, sobre todo, para poder establecer medidas de prevención y control más adecuados de estas enfermedades. Hemos dicho que las producidas, pues, las bacteriemias, se habían incrementado mucho en los últimos años. Bueno, pues este tipo de estudios permiten conocer por qué se ha incrementado este tipo de infección y poder establecer medidas de prevención, ¿sí? Los resultados de la vigilancia se expresan mediante un conjunto de indicadores, ¿de acuerdo? Que estos indicadores son la base para poder evaluar la calidad de asistencia de cualquier centro. Estos indicadores de calidad son muy importantes para los centros y todos intentan tenerlos en los valores más adecuados. Vale, vamos a ver. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica son cuantificar los niveles de infecciones nosocomiales, es decir, conocer tasas de incidencia y de prevalencia, valorar la necesidad de aplicar medidas especiales de prevención, si hubiera que aplicarlas, evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Esta parte es fundamental, porque cuando se evalúan, nos permite conocer si lo que estamos haciendo es adecuado o hay que modificarlo, ¿vale? Y lo que se intenta también es reducir al mínimo la tasa de incidencias de las infecciones nosocomiales, que es, bueno, pues una ardua y complicada labor, ¿vale? Para que un programa de prevención sea eficaz, hay que establecer un sistema de vigilancia activa de la infección, ¿de acuerdo? Con información periódica a todo el personal sanitario, ¿de acuerdo? Con información de cómo evoluciona este tipo de infección. Hay también que destinar un enfermero para el control de la infección nosocomial, ¿de acuerdo? Suele ser una persona de referencia que realiza el control. Se debe participar de forma activa por parte de epidemiólogos externos en infecciones nosocomiales en los programas de control, ¿de acuerdo? El trabajo no solamente se hace desde el propio hospital, sino que se trabaja de manera externa con los servicios que controlan este tipo de epidemias, ¿vale? Con los, como hemos dicho, epidemiólogos expertos, ¿vale? Expertos. Voy muy rápido. Vale, perdonad. Es que está siendo una clase un poquito larga, disculparme, ¿vale? Bueno, establecemos el sistema de vigilancia, destinamos un enfermero y participamos de forma activa en los programas de control que trabajarán epidemiólogos, ¿vale? Se trabaja también en ocasiones con epidemiólogos externos, de acuerdo, que nos ayuden a, bueno, pues a conocer esas medidas de prevención que podemos llegar a tomar. Y, por supuesto, adoptar medidas de control muy rigurosas, esto es muy importante, destinadas a eliminar los factores de riesgo identificados, ¿sí? Todas las medidas de riesgo, todas las medidas que hemos comentado. Eso es. No os preocupéis por copiar, ¿vale? La clase la voy a grabar y la podéis utilizar siempre que la necesitéis. Vale, genial. Bueno, pues estos serían los 4 puntos fundamentales de un programa eficaz de prevención, ¿sí? Vale. Un segundito. Que compruebo cuánto nos falta. Bueno, vamos a hablar de la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Vamos a hablar de los eslabones, ¿de acuerdo? Y cómo se puede trabajar en cada uno de ellos. Comenzamos con medidas generales de prevención y control. El eslabón, la fuente de infección, ¿vale? Recordamos el eslabón de la cadena infecciosa que hemos comentado al inicio de la clase. La fuente de infección, para prevenir que esa fuente de infección pueda actuar, debemos aplicar precauciones universales, las campañas de educación sanitaria y todas las medidas de aislamiento que tengamos a nuestra disposición. ¿Cómo podemos actuar sobre el eslabón de mecanismos de transmisión? Bueno, pues aplicando protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de todo el material e instrumentario utilizado. Aplicando protocolos de lavado de manos y uso de guantes en el personal sanitario. ¿De acuerdo? Aplicación también de protocolos normalizados
en relación con la preparación de diferentes intervenciones. Campo operatorio, colocación de drenajes, cateterismo intravascular y sonda endotraqueal especialmente, pero por supuesto en cualquier intervención. Control y vigilancia de equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia. Este control debe ser muy exhaustivo y deben seguirse las revisiones periódicas y permanentes para que estén en óptimos estados. Los filtros, bueno, pues son un foco importante donde anidan muchas bacterias. Control en la manipulación y tratamiento de heridas. Aplicación de protocolos de actuación en accidentes por pinchazos y aplicación de protocolos en relación con manipulación, procesamiento y eliminación de residuos clínicos. Que esto lo trabajamos en otras clases y en otras partes del temario, pero es bueno también que tengáis claro que pertenece también a la medida de prevención y control en cuanto a mecanismos de transmisión. Y en cuanto al huésped susceptible, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar? Bueno, pues aplicación de medidas de aislamiento protector, empleo de quimioprofilaxis quirúrgica, administración de vacunas a grupos de riesgo. ¿De acuerdo? El personal sanitario, sabéis que cuando empiezan las campañas de vacunación, bueno, pues se recomienda al personal sanitario su vacunación. Y, por supuesto, las campañas de educación sanitaria. ¿Vale? Las campañas de educación sanitaria son fundamentales, mirad, aparecen en la fuente de infección y en el huésped. Si todos, sanitarios y no sanitarios, fuéramos conscientes realmente de la importancia de estas campañas y de la importancia de aplicar esas medidas de manera preventiva, bueno, pues seguramente habría muchas menos infecciones de las que hay. ¿Vale? Además de las medidas, se pueden aplicar las siguientes. Política de antibióticos y medidas exponenciales de prevención. Política de antibióticos. Son las políticas que establece cada hospital para indicar en qué tipo de circunstancias deben utilizarse los diferentes antibióticos, siguiendo y teniendo en cuenta qué característica farmacológica tiene cada antibiótico. Recordad que hemos visto que el uso de antibióticos aparece de manera recurrente como factor de riesgo de las infecciones nosocomiales. Por tanto, la aplicación del antibiótico debe tener efectivamente unas normas y un estudio previo por parte del hospital. También medidas especiales de prevención, como las que se aplican en función del tipo de infección nosocomial. Una vez que ya la enfermedad ha aparecido, pues bueno, cómo se intenta controlar pues bueno, que la enfermedad progrese e intentar pues bueno, curar al paciente. Pues todas las que se utilizarán en función del tipo de medida. ¿Sí? Los servicios de medicina preventiva, que son los responsables de realizar ese tipo de actuaciones, incluyen estudio y control de epidemiología hospitalaria, higiene y saneamiento hospitalario para evitar riesgos de infección. También medicina preventiva individual para evitar infecciones nosocomiales. También actúa sobre microbiología ambiental, que esto incluye control de antisépticos, desinfectantes, manipulador de alimentos y esterilización. Y, por supuesto, la formación y la educación sanitaria de manera continuada, tanto en el personal sanitario como en todos los pacientes. ¿Vale? Y para finalizar la clase de hoy, que tenía bastante miga, vamos a hablar del grado de eficacia de las medidas de prevención. Categoría 1 o medidas de eficacia probada serían pues todo lo que son indicaciones de esterilización, desinfección y lavado de fomites, por supuesto el lavado de manos, el drenaje urinario cerrado, los cuidados en el cateterismo intravascular, vigilancia de equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia, una adecuada preparación prequirúrgica del paciente, por supuesto no manipular ni tocar heridas con las manos, que va directamente relacionada con el empleo de guantes, vacunación frente a hepatitis C y aplicación de protocolos frente a accidentes, por ejemplo, como el de los pinchazos, que es uno de los más recurrentes en un centro sanitario. Categoría 2, medidas de eficacia razonable sugeridas por la experiencia. Todos los procedimientos de aislamiento. También la educación e información sanitarias y el establecimiento de un sistema de vigilancia para intentar evitar que estas infecciones se produzcan o vayan a más. Y
Categoría 3, medidas de eficacia dudosa o desconocida. Algunas de ellas se aplican, pero su eficacia todavía no se ha podido medir de manera contundente ni de manera relevante para que pasen a ser de eficacia probada. Bueno, hablaríamos aquí de muestreos bacteriológicos ambientales, control rutinario del ambiente, fumigación ambiental, uso de luz ultravioleta, sistemas de flujo laminar, desinfección de suelo y paredes, uso de calzas, batas y mascarillas por familiares de externos, filtros intravenosos terminales y quimioprofilaxis en cirugía limpia, ¿vale? Estas medidas se usan, ¿de acuerdo? Se usa el uso de batas, calzas y mascarillas en enfermos que están en la UCI en reanimación, pero es verdad que son medidas de eficacia dudosa o actualmente desconocida. No, Samantha, el agua y la comida no son fomites. ¿Vale? Vale. Eso es, Juan. Sería, tal y como tú comentas, medicina preventiva. Eso es. Vale, fenomenal. Estupendo. ¿Alguna duda, chicos? Venga, hacemos breve recopilación de todo lo que hemos visto en la clase y así dejamos la actividad para que la podáis trabajar aquel que lo desee, ¿vale? Hemos hablado, hemos comenzado contextualizando lo que es una enfermedad transmisible, una infección y una transmisión, y hemos hablado de infección nosocomial, ¿vale? Cualquier infección que el paciente adquiere en el centro sanitario y que afecta tanto a pacientes como a sanitarios, pues sería una enfermedad nosocomial, una infección nosocomial, ¿vale? Así que yo creo que así respondo a tu pregunta, Gloria. Se trataría efectivamente de una enfermedad nosocomial, ¿sí? Infección nosocomial, ¿vale? Hemos hablado de las más habituales y de qué medidas de prevención se podrían adoptar para evitar su aparición. Hemos hablado de las enfermedades de vías respiratorias, vías urinarias, herida quirúrgica y bacteriemias. Hemos comentado también, nos ha comentado Gema, que las bacteriemias han aumentado mucho en cuanto a su prevalencia y que, bueno, pues están siendo uno de los problemas de salud más importante también de los últimos tiempos. Hemos hablado de otro tipo de infecciones y después hemos hablado de la vigilancia epidemiológica, de por qué es tan importante y de qué medidas se pueden adoptar para que las infecciones nosocomiales pues bueno, no proliferen. Hemos hablado de hemos diferenciado las medidas de prevención por grado de eficacia en categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Sí? Fenomenal. Vale, mientras me vais haciendo, si tenéis alguna duda podéis hacérmela. ¿Sí? Me voy a aprovechar para subir el documento. Y bueno, si os parece voy a finalizar aquí la clase y seguimos comentando ahora todo lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues a todos los que estáis al otro lado, gracias por acudir y nos vemos en futuras clases. Muchas gracias, hasta pronto. Hola, hola chicos, ¿estáis ahí todavía? Hola. Hola, perdonar. ¿Me escucháis ahora? Vale, disculpar, se acaba de caer el servidor. Bueno, se nos ha ido la luz de todo central, entonces no, bueno, o sea, se ha desconectado del todo la sesión. Perdonar, Perdonar. Ay, perdonar. Os subo el archivo, ¿vale? Normal que habíamos acabado ya la clase, ya perdonaréis. Vale. Os subo la actividad para que el que quiera
la pueda trabajar, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda con la clase? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Así que os pediría, Gema, por favor, envíame lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Sobre las técnicas depilatorias, que revisaré, bueno, pues la bibliografía y corregiré lo que sea necesario para comprobar que todo está correcto, ¿sí? Vale, estupendo. Muy bien. La actividad la tenéis colgada ya en el apartado documentos, ¿sí? Creo recordar a vosotros, Conchi, bueno, os he enviado la actividad, Natalia y Laura. En tu caso, Laura la tiene Conchi en su correo electrónico, ¿vale? Para que podáis trabajarla. Vale. Genial. Bueno, pues cualquier duda a vuestra disposición. Os recuerdo el calendario de clases de este mes y que si tenéis cualquier duda, cuestión, problema, sugerencia con respecto a la clase o con lo que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición para resolverla. La actividad, si la trabajáis, la remitís a través de la mensajería del campus virtual, ¿vale? La remitís, así yo la puedo corregir y os voy indicando, ¿sí? Fenomenal. Pues muchas gracias por venir a todos. Disculpad las molestias de última hora y nos vemos prontito. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias.